realmente, ¿qué producen en nosotros los tiempos de las esperas que Dios permite que tengamos que atravesar? ¿Cuántos tienen o pasan por tiempos donde tienen que esperar que Dios se manifieste? ¿Soy yo solo? No, ¿verdad? Todos pasamos por tiempo. ¿Y es una sola vez en la vida? No, ¿verdad? Parece que permanentemente y constantemente nosotros tenemos que atravesar esos tiempos. Y nos ocurren de diferentes maneras, de diferentes cosas, ¿verdad? Uno puede irse, simplemente puede irse, no sé, a hacer un trámite y saca un turno y tiene que estar esperando un tiempo. Una consulta médica, un trámite en alguna institución, un banco, tiene que estar esperando un tiempo. ¿Qué producen entonces estos tiempos de Dios, estos tiempos de espera de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo se sienten estos tiempos en nuestra vida? ¿Con ansiedad? Para algunos los tiempos de Dios les provocan fortaleza, para otros debilidad, para otros mucha expectativa, tal vez también duda, desánimo, un montón de sentimientos y emociones diferentes, por las cuales cada uno, de acuerdo también a su carácter, al temperamento, ¿verdad?, uno puede atravesar esos procesos. Y aquí encontré para introducir un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, 1, dice, así voy a citar, voy a leer del 1 al 4, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Por eso le puse como título a este mensaje: atravesando los tiempos de Dios. Hay promesas que Dios nos ha dado y nosotros como seres humanos queremos ese ya, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos a uno de nuestros nietos: mira, te vamos a comprar, no sé, un juguete, un caramelo, algo, ¿verdad? Entra ellos: ¿y cuándo? Y ya, vamos a ir a comprar, vamos ahora, ¿cuándo nos vamos a ir, verdad? Y empieza ahí una desesperación por tener la promesa que le hemos hecho. Y Dios nos ha dado muchas promesas. Amén. De hecho, nos ha dado la promesa de una tierra prometida, algo grande. Cada uno de nosotros tenemos algo que estamos esperando Dios. ¿Cuántos están esperando algo de parte de Dios? Una promesa, algo que está ahí, algo que no es sencillo tal vez, algo que es importante para tu vida, pero Dios te lo prometió. Y dice Dios que Él tendría la posibilidad de otorgarlo rápidamente. Pero muchas veces las cosas que nosotros anhelamos y deseamos, muchas cosas, las situaciones o las cosas que llegan a nuestra vida sin un precio, a veces no le damos el valor que tienen. Y entonces, muchas veces nos ha tocado, nosotros representamos un ministerio internacional que se llama Fundamentos para la Familia Internacional, del fundador Craig Hill. Es un ministerio muy importante a nivel mundial. Está funcionando en 56 países, está doblado a más de 20 idiomas y tiene 40 años de trayectoria. Y en cada uno de los lugares donde se lleva, tiene un costo la participación. Por dos razones. Uno, porque tiene una organización, ¿verdad? Tiene un manual, un material,
tiene los derechos del autor, pero también tiene un costo logístico hacerlo, ¿verdad? Que representa, tiene varios breaks, ¿verdad? Tiene recesos, tiene traslados y todas estas cosas que requieren tener un costo. Y nosotros en Paraguay, cuando vivimos allí, que ya les contamos, no sé si todos estuvieron la otra vez que vinimos, tuvimos 28 años ministrando en Paraguay, estábamos en una organización muy importante y a veces, ¿verdad? Nos decía el pastor, decía, mire pastor, la verdad que nuestra congregación es muy humilde y no tiene las posibilidades de pagar el costo, ¿verdad? Y bueno, nosotros le decíamos, bueno, pastor, ¿y usted cuánto cree? Mire, si no se cobra, mire, van a venir como 60, 70 personas al seminario. Y bueno, si usted me dice que van a venir 60, 70 personas, ¿y cuántas vendrían si cobramos? Y no van a venir más de 5 o 6. El resto no puede. Bueno, pastor, entonces vamos a hacer un esfuerzo como fundación y vamos a absorber los costos nosotros y dígale a su congregación que es una bendición de parte de Dios. Y nos vamos el día del seminario, que se organiza con mucho tiempo, y terminan habiendo 107 personas. O vienen el primer día 20 y al segundo vienen 5, no porque no sea importante el seminario, sino porque no tuvo un precio y entonces no se valoró. Pusieron otras prioridades por delante. Pero usted sabe que los seminarios más tremendos y poderosos y efectivos que hemos tenido han sido los lugares donde la gente ha estado dispuesta a pagar el precio y se han esforzado y han hecho a lo mejor una actividad y se programó con 3 o 4 meses de anticipación para que llegue ese día y se ayudaron entre todos y llegaron. Y no se trata del costo del material, sino se trata de que esas personas no se perdieron ningún minuto del seminario y estuvieron con su corazón deseoso de recibir la administración de parte de Dios. Así que Dios dice que Él quería darle una tierra prometida, una buena tierra, no cualquier tierra, no una tierra que le sobraba a Dios, no una tierra de segunda, una buena tierra. Pero dice ahí que a medida que pasaba el tiempo, el proceso y el camino donde Jehová le había traído al pueblo durante todos esos años, dice el versículo 2, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Es decir, que los tiempos y de los procesos de Dios tienen propósito en nuestra vida. Examinan las motivaciones de nuestro corazón profundamente. No la apariencia, sino la profundidad del corazón. Pero Dios dice, además de eso, no te dejé solo en el proceso. Te asistí, te acompañé, te proveí cosas que nunca tu ojo ni tu boca habían visto ni probado, y ni tu piel se ha hinchado. Amén. ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, hemos sentido mientras adorábamos tu presencia, llenando nuestras vidas y llenando este lugar. Es indiscutible, porque tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen con el motivo de tu nombre, ahí estás tú, y nosotros lo queremos, Señor. Y lo hemos sentido mientras te adorábamos, que tu presencia llenaba este lugar. Y ahora yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, hable a nuestro corazón, hable a nuestro entendimiento y podamos salir transformados de los tiempos que pasamos esperando tus promesas. Padre, lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Israel, cuando tuvo que atravesar la salida de Egipto, de haber estado 400 años de esclavitud, empieza a recorrer un proceso de salida,
Y en ese proceso de salida, el primer punto importante de llegada fue el monte Sinaí, donde ellos iban a empezar a recibir las instrucciones de parte de Dios. Iba a ser como la primera reunión, el primer megaculto que se iba a tener. Y era un momento muy importante. Y allí dice que el pueblo llegó con mucha expectativa. Dice que el pueblo estaba esperando que Dios pudiera hablarle a través de la manifestación, a través de las palabras de los que eran los sacerdotes en ese momento y en ese lugar. Y entonces dice que en uno de esos días Moisés daba instrucciones y le dijo, bueno, ahora vamos a llegar hasta aquí y voy a llevar a este otro grupo un poco más adelante y luego me va a acompañar mi sirviente, mi siervo Josué, y vamos a irnos y vamos a subir y vamos a escuchar a Dios. Y entonces llega Éxodo capítulo 32. Y allí vamos a detenernos en esta noche como centro de este mensaje. Éxodo capítulo 32, verso 1. Dice así: como Moisés se demoraba en descender del monte, el pueblo se presentó ante Aarón. Mira, le dijeron, haznos dioses que nos dirijan, porque este Moisés que nos sacó de Egipto no aparece. Algo debe haberle ocurrido. Tráiganme los aretes de oro que tengan sus esposas, hijos e hijas, respondió Aarón. Así que todos los que tenían aretes se los quitaron y se los entregaron a Aarón. Entonces él fundió el oro y con un cincel hizo un becerro. Al ver el becerro, el pueblo exclamó: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Verso 5. Cuando Aarón vio lo feliz que estaba el pueblo con el becerro, edificó un altar delante del becerro y anunció: mañana habrá fiesta en honor del Señor. Y a la mañana siguiente madrugaron y comenzaron a presentar holocaustos y ofrendas de paz. Luego de comer y beber, se entregaron a la diversión. Perdón que lo leí en otra versión, pero pudieron seguirlo, ¿verdad? Con claridad. La elegí esta versión por las palabras específicas que usa, porque empieza diciendo: como Moisés se demoraba, y todos estaban ahí y estaban esperando y no estaban dispuestos a seguir esperando, decidieron buscar soluciones por sus propios medios, ¿verdad? Y entonces dijeron: bueno, este Dios no nos responde, hagamos nuestro propio Dios. Y con nuestras propias manos le vamos a decir a este Dios lo que tiene que hacer. Y así entonces empezaron ellos a romper el tiempo de Dios. Yo encontré en este pasaje 4 tipos de personas que atraviesan los tiempos de una manera diferente. ¿Sí? La idea es que nosotros podamos como reflejarnos con estas personas e identificarnos si estamos entre estas 4 tipos de personas que están mencionadas en el pasaje completo de Éxodo 32, que usted puede leerlo después en su casa. El primer tipo de personas que encontré fue el pueblo. El pueblo son las personas que conviven con una identidad, una cultura, un fin común. En general, las personas son llevadas por las culturas, la moda, las tendencias, la influencia de ciertos sectores sociales, políticos e incluso religiosos. Usted lo sabe, ¿verdad? Responden generalmente a autoridades proclamadas
o que se posicionan por poder. Y la historia muestra que los pueblos siempre han tenido líderes como cabeza que determinan el rumbo de esos pueblos. Familiarmente, estos líderes son los padres o los abuelos, ¿verdad? Que toman ese rol y que determinan muchas veces el rumbo de una familia. En la educación son los docentes. Socialmente, personas con ciertas características carismáticas, hoy conocidos en las redes sociales como influencers. ¿Cuánto escucharon hablar de los influencers, verdad? ¿Sí? Que influyen en las decisiones de las otras personas. Hay gente que gana mucho dinero influenciando y manipulando las decisiones de otros. Entonces encontramos este tipo de gente, ¿verdad? Políticamente hay líderes que embanderan una proclama, que generan adeptos, ¿verdad? De hecho, la palabra democracia, no voy a hablar de política, tranquilo, Pastor Guillermo. La palabra democracia significa el poder en manos del pueblo. Pero el pueblo termina delegando la autoridad a estos líderes. ¿Y quién termina tomando las decisiones? Entonces, en resumen, el pueblo va donde el liderazgo y la influencia lo llevan. Por esta razón, en el ambiente de la iglesia es una gran responsabilidad asumir un liderazgo. Porque es el que termina guiando y llevando al pueblo, a la grey que está en la iglesia. Y aquí en este pasaje vemos un pueblo que probablemente, dice que eran muchos, los del frente, ¿verdad? Podían escuchar bien, con más claridad, lo que hablaban los líderes. Pero muchos de los que vienen atrás simplemente avanzan porque los demás están avanzando. Imagínense una multitud y solamente el grupito de adelante está escuchando las instrucciones, los demás vienen nomás y avanzan así. Entonces, yo no estoy hablando del valor inherente de las personas, sino del nivel de involucrarse en realidad de las personas. Su desarrollo espiritual de esta gente, de este pueblo, depende del que está al frente, de los territorios espirituales a los que son llevados y permanecen en los ambientes donde se sienten cómodos, sin mucha demanda y la provisión del alimento espiritual necesario simplemente para alcanzar la próxima comida. Usted va identificando a algunas personas que funcionan así, que son simplemente seguidores de los grupos y de los líderes. Si la comida se atrasa o no es de su agrado, se quejan, murmuran y se alían con otros para salir o para migrar a buscar otros comedores. Su percepción está centrada en las expectativas de lo que otros deben hacer o proveer. ¿Conoce personas así? ¿Cómo lidian con el tiempo de retraso este pueblo? Ansiedad, enojo y alta frustración. La frustración de las expectativas, ¿verdad? No alcanzar a crear otra vez desánimo, temor, inseguridad, y es un escenario propicio para tomar malas decisiones. Imagínense este pueblo del cual hablaba Éxodo 32. Como no estaban dispuestos y tenían altas expectativas y les estaba frustrando la falta de alimentos, respuestas y de dirección, entonces fue caldo de cultivo para tomar malas decisiones. El segundo tipo de personas que encontré en ese mismo pasaje fueron los Aarón. Estaba el pueblo, pero también estaba Aarón ahí al lado del pueblo. Y Aarón son las personas que no están preparadas aún para el liderazgo,
que no tienen tal vez clara la visión, tal vez con un corazón un poco dual, sueñan con los cambios, pero su carácter aún permanece anclado a los estándares del liderazgo del mundo. Por ejemplo, la negociación o el querer quedar bien con los demás. Y cuando toman decisiones erradas, como lo hizo Aarón, y son confrontados, lo vemos un poquito más adelante en el pasaje, dice que se justifican y no asumen responsabilidad, sino que buscan que otro sea el responsable. ¿Cómo lidian con el tiempo de retraso estos Aarón? ¿Conoce personas como Aarón? ¿Sí? ¿Alguna sonrisa pero por ahí? Se ve que sí conocen. ¿Cómo lidian con el tiempo de retraso estos Aarón? Entran en conflicto. La duda permite que su liderazgo comience a ser influenciado. La presión termina inclinando la balanza a una solución natural y no a una solución espiritual. Se vuelven autosuficientes. ¿Usted sabe lo que hace el autosuficiente? No necesita a otro que le diga lo que tiene que hacer. Se cree que él tiene todas las respuestas. Los Aarón necesitan mostrarse como el solucionador de problemas. ¿Conoce gente así? Ahora hay más sorpresas que antes, ¿sí? Los van a identificar tal vez, ¿verdad? Su corazón está más atento a lo que la gente podría decir de ellos que sobre la espera de la manifestación de Dios. Y muchas veces ellos mismos se colocan en la posición de Dios. Esto ya es muy peligroso. El tercer tipo de persona que encontré en este mismo pasaje son los Josué. Por eso le dije, si usted lo lee en casa, va a encontrar antes del final del capítulo 32 todos estos personajes. Son los Josué. Josué es un siervo en espera. Josué subió con Moisés hasta un punto del monte Sinaí. Lo acompañó y Moisés le dijo: ahora espérame acá. 40 días y 40 noches. Dice que la manifestación de la presencia de Dios era allí como un fuego abrasador, como un fuego de terror abrasivo de la imagen. Y Josué estaba en el medio, estaba viendo eso y estaba escuchando aquello, lo que pasaba. Imagínense estar en el medio de una situación entre lo natural y lo espiritual. Y tener que decidir correr a lo espiritual, volver a lo natural o quedarse a esperar, porque esa es la posición de un Josué, un siervo en espera. El temple está en su carácter. La disposición en el corazón por agradar al Señor, esperar su voluntad y su manifestación y estar sujetos al liderazgo principal. Tienen su oído en el pueblo, su corazón y su espíritu en la voluntad de Dios y su atención en su entorno. ¿Conocen personas como Josué? Si no tienen al líder disponible, no toman decisiones sin estar seguros que son instrucciones de Dios. Estas son cualidades de un corazón de siervo. Busca agradar a su Señor, no su propia voluntad, ni la de otros, si no está alineada a la del Padre Celestial. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cómo lidian los Josué con el tiempo de retraso? Antes de decirle cómo lidian,
¿Usted se está identificando con alguno de estos tipos de personas? No me responde. Simplemente muévalo en su corazón. Con ese pueblo, con esos Aarón, o se está pareciendo más a este Josué. ¿Cómo lidian los Josué con el tiempo de retraso en la respuesta de Dios? Saben esperar. ¿Cuántos aquí saben esperar? Miren ya que está dado sospechosamente, como si saben esperar. Saben esperar. Retroceder para los Josué no es una opción si no hay instrucciones para retroceder. Permanecen en la posición, firmes, y no les mueve el murmullo de los demás. Algunos ya se están identificando y dicen, yo soy como Josué. Y entienden que las emociones no siempre son confirmaciones de Dios para tomar decisiones. Ni una menos. Vuelvo a repetirlo. Entienden que las emociones no son confirmación de Dios para tomar decisiones. Amén. Ahora estamos convencidos. Y el cuarto tipo de persona que encontré en este pasaje se llama Moisés. Los Moisés son hombres y mujeres tratadas, procesadas por Dios. Son personas entendidas en que seguir las instrucciones de Dios siempre tiene respaldo. ¿Cuántos creen que seguir las instrucciones de Dios tiene un respaldo? Amén. Un corazón que entiende que el tiempo no es el problema, sino el propósito. ¿Cómo lidian con el retraso entonces los Moisés? Muchas veces la espera tiene que ver con la necesidad de aquietar el yo. Dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí, entró en la nube y durante 6 días no pasó nada. Dice que Moisés entró en la nube y recién al 7º día Dios le empezó a hablar. ¡Wow! Bueno, nosotros hoy tenemos la Biblia y lo miramos como mirando el diario del lunes sabiendo lo que pasó el fin de semana, ¿verdad? Y ahora nosotros podemos mirar que hubo un 7º día, pero Moisés no lo sabía. Moisés pensó que al subir el primer día Dios ya le iba a decir las cosas, y Dios no. Y dijo, bueno, seguramente mañana. Y llegó el 2º día y Dios no habló. Y usted entiende, ¿verdad? Que a veces un día de 24 horas se puede volver una eternidad cuando no hay respuesta. Ay, mire, no le conté esto, no lo tenía en el mensaje, pero se lo voy a contar. Yo vengo de una familia donde mis padres son divorciados y me crié con mi abuela materna. Desde los 2 o 3 años viví ya con ella. Y bueno, una señora mayor, ¿verdad? Con mi abuelo, después mi abuelo murió cuando yo tenía unos 10 años. Y ahí mi abuela empezó a cambiar. Nosotros vivíamos en el barrio del Once, en la capital federal, en un departamento, en un 2º piso, un departamento chiquitito, que era como un monoambiente grande, dividido por una puerta además que separaba el dormitorio. Y entonces teníamos, yo vivía solo con mi abuela después que murió mi abuelo, y ella nunca me pegó. Pero cuando ella consideraba que yo me portaba mal, ella me castigaba, ¿sabe cómo? Con el castigo del silencio. Me dejaba de hablar. Ahora, imagínese una criatura viviendo con una señora mayor, a la cual ama, ¿verdad? Porque es su abuela, ¿verdad? Y mi abuela no me respondía palabras, y de acuerdo a lo que ella consideraba que era justo su castigo, me dejaba de hablar un día,
3 días, una semana, a veces 15 días. Era de terror. Y si algún día tenemos la oportunidad de ministrar por matrimonio, les voy a contar la historia completa. Así que se lo dejo así de continuará. Pero lo que le digo es esto. Esos silencios para mí eran de terror. Yo le hablaba y ella no me respondía. Me ponía la comida en la mesa, pero yo tenía que venir solo porque si no, capaz que me alargaba el castigo. Y me acuerdo bien que el único momento que mi abuela se sentaba para mirar un programa de televisión era de 1 a 3 de la tarde, el programa de Almorzando con Mirta Legrand. Y yo me paraba delante de ella, entre medio de ella y la tele para llamar su atención, y ella miraba a través de mí. No sé, mi papá no era vidriero, como para que yo fuera transparente. Pero esos silencios marcaron mi vida y mi corazón tremendamente. Por muchos años me costó terriblemente aceptar los silencios de Dios. Porque cuando mi papá no me respondía, me recordaba el dolor de haberme sentido que yo no existía para mi abuela. Y yo sentía que no estaba existiendo para Dios. Así que cuando le hablo de pasar los procesos de los silencios de Dios, se lo estoy contando con gran experiencia. Pero otra vez al tema. Entonces estos Moisés necesitan aquietar el yo muchas veces porque son personas que andan aceleradas, llenas de cosas, situaciones, resolviendo acá, resolviendo allá, teniendo que cumplir con personas y situaciones y cosas. Y cuando Dios necesita procesarlos para darle la tierra que le prometió, necesita primero aquietar el yo de estas personas. Y necesita que lleguen a su presencia, pero aún estando en su presencia, necesitan un tiempo de silencio de Dios. Moisés nunca supo cuándo iba a llegar el séptimo día. Porque a medida que pasaban los días, nunca llegaba otra vez la voz de Dios. Los primeros 6 días en la búsqueda de estas manifestaciones fueron un absoluto silencio de ambas partes. La Biblia no registra tampoco que Moisés le haya dicho: Señor, ¿cuándo me vas a hablar? La Biblia solo registra que Moisés hizo una cosa: permaneció a la espera. Porque ya lo había aprendido como Josué. Pero Moisés ya estaba en un escalón más arriba, más cerca de la manifestación. Mientras el pueblo permanecía en su mundo, en sus cosas, en lo cotidiano, él eligió permanecer en el lugar donde Dios le dijo que tenía que estar. Porque Dios le dijo simplemente: ven y sube aquí. A veces Dios nos dice: vení, movete acá, andate allá. Y uno se va, no pasa nada, y sigue su camino. Pero yo sé que acá, en esta noche, van a salir muchos Moisés. Amén. Éxodo capítulo 24, verso 15 dice lo que les acabo de leer, ¿verdad? De decir, ¿verdad? Así que no lo voy a leer para no ocupar tiempo. Entonces dije: ¿cómo lidian con el retraso de los Moisés? La primera es la necesidad de aquietar el yo. La segunda es para procesar el fruto.
Y dijimos al principio que las cosas sin precio parece que no tienen el valor suficiente. Muchos hasta menosprecian la salvación porque no les ha costado nada personalmente. Pero siempre hay alguien que paga el precio. Los Moisés pagan el precio. Permanecer en la voluntad y aún en el tiempo de silencio de Dios es pagar un precio. A veces doloroso. Pero, como dijimos al principio, Dios nunca nos abandona en los procesos, ni aún en los silencios. Amén. Y lo tercero que hace un Moisés mientras ocurre el tiempo de retraso es mantener la relación. Porque la relación trae intimidad con Dios. Una relación de matrimonio, ¿verdad? Cuando la pareja recién se conoce, inicia una relación. Pero el tiempo de relación va trayendo intimidad. Y a medida que uno tiene intimidad, la intimidad va trayendo confianza. ¿Verdad? No es lo mismo conocerle a alguien y depositar confianza en alguien que uno no conoce. ¿Verdad? Pasas por acá, un señor acá en la calle, ¿sabes qué? Mira, me tengo que ir al banco a hacer un depósito. No te conozco, pero ¿será que te puedo dar 500.000 pesos para que lo lleves al banco? ¿En mi nombre? ¿Le podemos dar? No, ¿verdad? Pues puede ser que sea una persona honesta, ¿verdad? Nada, todo puede ser. Pero la confianza viene como fruto de una relación que creció en intimidad y ahí recién uno tiene confianza. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser que haya muchos creyentes que hace muchos años que tienen una relación con Dios y no creen en las promesas de Dios? Porque no le tienen confianza. Porque tienen una relación, pero no tienen intimidad. Entonces los Moisés no se quedan solo con la relación. El pueblo que estaba abajo tenía una relación, conocían que Jehová existía, que Dios estaba, pero no tenían una relación cercana, ni siquiera, obviamente, no tenían intimidad. Por lo tanto, no podían confiar en que Dios se iba a manifestar. Pero los Moisés edifican relación, edifican intimidad, y entonces, como fruto de eso, viene la confianza. Y se fortalece la fe. Si usted quiere permanecer durante los tiempos de los procesos de Dios firmes y alcanzar las promesas que Dios tiene para su vida, usted tiene que empezar a edificar relación de intimidad con Dios. Dice la palabra que el que cree que Dios es Dios tiene que creer que Él es Dios. No es un juego de palabras. Eso dice la palabra. Que el que espera algo de Dios tiene que creer que Él es Dios para cumplirlo. ¿Cuántos esperan algo de Dios? Amén. Entonces usted tiene que creer que Él es Dios y que va a cumplir con su palabra. Algunos viven la vida cristiana sin confiar en que Dios le va a dar las cosas que Dios le prometió. Porque todavía o son buenos, o son Aarón, o están en procesos de Josué, pero no han llegado a ser como Moisés. Necesitamos tener puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Todos los grandes personajes de las Escrituras atravesaron los tiempos de espera en Dios y vivieron estos principios que yo les estoy dando esta noche. La permanencia, el establecer relación, intimidad y crecer en la confianza y en la fe. Abraham
no solo le tocó pasar este proceso una vez, salió sin saber a dónde iba a ir con la promesa de una tierra prometida, esperó el cumplimiento de esa promesa, no la vio. Aún cuando se estaba estableciendo, Dios le dijo: mira, vas a tener una descendencia enorme, pero era una promesa. Y él caminó en la promesa y tardaron muchos años hasta que realmente pudo ver la promesa. Y cuando la vio, Dios le dijo: ¿estás dispuesto a entregarme a su hijo Isaac? Con una esposa estéril, siendo viejo, y ahora que lo tenía que sacrificarlo. ¿Quién entiende a este Dios? Hebreos, y con esto vamos terminando, capítulo 11, desde el verso 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y yo me puse a pensar que no siempre las promesas de Dios son claras, ni tampoco son lógicas. Miramos los relatos de la Escritura con la mirada de lo que ya está escrito y sabiendo cómo terminó. Pero cuando ellos tuvieron que empezar a caminar esos tiempos, no sabían cómo iba a terminar, no sabían lo que iba a pasar en el medio. Pero en este mensaje yo no estoy hablando de lo que vas a recibir de parte de Dios, aunque tenemos promesas, que ya lo dijimos, ¿verdad? Sino, o del resultado que vas a tener. Quienes esperan recibir la promesa personal que Dios le hizo. ¿Cuántos creen que van a recibir sus promesas? Amén. ¿Sí? Aunque lleve tiempo. ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a pasar ese tiempo? En este mensaje estamos hablando de lo que cuesta atravesar ese tiempo para llegar al resultado. No meramente del resultado, ¿sí? Entonces, de lo que significa sentir que saliste de tu área de confort. ¿Cuántos se sienten cómodos en el lugar donde están? ¿Nadie está cómodo en el lugar donde está? Sí, ¿verdad? A veces es cómodo, ¿sí? Decir, bueno, tengo un buen negocio, o tengo un buen trabajo, o tengo un ingreso estable, o ya me jubilé, o no sé, ¿verdad? O tengo, no sé, muchas propiedades y vivo de alquiler. No se siente cómodo. O estoy acá, me siento muy a gusto, ¿verdad? Los mensajes del pastor son muy buenos, de los otros pastores que predican, los hermanos que predican, son muy buenos, me siento a gusto. O el emprendimiento que se está haciendo aquí con el Zoom al lado, me siento a gusto. Pero cuando Dios te desafía a tener que salir de tu área de confort, a tener que soltar esa comodidad, o aquellos que se sienten que ahora están en un proceso y están perdidos. Y creo que es del Espíritu, porque la hermana que estaba adorando dijo, porque aquellos que tienen una expectativa de tener un hijo y no lo pueden tener. Cuando tienes la promesa y la ciencia, dice otra cosa. O cuando estás con la soga en el cuello, sentirte como sin oxígeno. De que a pesar de haber creído, salido, avanzado, permanecido, soltado lo que se tenía que soltar, no está llegando el día esperado. De sentir que ya no nos dan las fuerzas. Y tal vez pensar que fue un error dar ese paso. Y con esto termino. El testimonio
de que otros ya pasaron por estos caminos que estamos recorriendo, te sigue diciendo, seguí por ahí. Seguí por ahí porque Dios te va a responder, porque Dios está del otro lado de este tiempo de silencio. No fue un error, y siento que en esta noche necesitamos volver a proclamar lo que decían los versículos 33 y 34. Si hay una música suave ahí de adoración para que podamos orar enseguida, dice así, Hebreos 11, 33, 34. Y cerrar tus ojos mientras lo leo y a ver si el Espíritu Santo te hace identificarte. Dice que por fe conquistaron reinos, que hicieron justicia, que alcanzaron promesas, que taparon bocas de leones, que te querían tragar, que apagaron fuegos impetuosos, que evitaron filo de espada. Estos fueron conquistadores, vencedores, victoriosos, transformadores de situaciones. Pero me golpeó fuerte el corazón esta frase que dice, aquellos que sacaron fuerzas de la debilidad. Aquellos que se hicieron fuertes por haber atravesado las batallas. Espíritu Santo de Dios, en esta noche, Padre, yo quiero agradecerte por la vida de cada varón y cada mujer, Señor, que están aquí en esta noche. Y de las familias, Señor, que están siendo representadas por ellos en este lugar. Porque tal vez la persona que está atravesando situaciones difíciles no está aquí en este momento. Pero ellos están con su corazón, en su corazón con el nombre de esta persona aquí, Señor. Porque, Padre, tu palabra muestra que tú eres un Dios fiel y un Dios real, y que tu silencio no permanece para siempre, que aunque pase tiempo, cuando pasen años, cuando pasen meses o cuando pasen dificultades tan tremendas como tener que atravesar injusticias, esclavitudes, ser forzados, aún así se pueden alcanzar las promesas. Tapar la boca de aquellos que han hablado mal e injustamente de nosotros o de nuestros seres queridos, o cuando parecía que todo se estaba quemando, cayendo, devastando a nuestro alrededor. Tu palabra dice que aún en el medio de esos desiertos, tú estás ahí. Así que, Padre, en esta noche, Señor Dios, yo oro sobre mis hermanos que son conquistadores, vencedores, victoriosos y aún transformadores de situaciones y ambientes, capacitados por tu Espíritu, porque sacarán fuerzas aún de la debilidad, porque tú estás con cada uno. Bendigo la vida de mis hermanos, bendigo los procesos y te pido, Señor, que tú los saques de estos tiempos, Señor, de silencio, que tú puedas volver a hablar y que cuando ellos hayan